buenas tardes, mis hermanos. Qué alegría verles hoy. Que el Señor les bendiga. Pues vamos a empezar el culto cantando el 311. ¿Quieres ser salvo? Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar en santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Qué hermoso es cantarle a Dios. Pues seguimos cantando el 337. Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo hallaba en Él, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy a por aquel. Otra vez. Ya no voy por la senda que el mal me trazó. Yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús lo borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de dudas produce su amor. Amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Amén. Nos equivocamos un poquito, pero le cantamos al Señor. Bueno, pues seguimos cantando.
Cerremos los ojitos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este lindo día. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque nos das un día más de vida, nos haces llegar a la iglesia, Padre, a escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Padre. Bendícenos, cúbrenos con tu preciosa sangre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí sí. Seguimos cantando el 331. El encuentro con Jesús. Con Jesús un día me encontré y le expuse mi condición, y a pesar de mi transgresión, Jesucristo me dio el perdón. Ese encuentro con Jesús nunca lo podré olvidar, por sentirme tan feliz, jamás lo podré abandonar. Esa paz que yo encontré, que consuela mi corazón, nunca la experimenté por mi triste anterior situación. Ese encuentro con Jesús nunca lo podré olvidar, por sentirme tan feliz, jamás lo podré abandonar. Voy cantando ya por doquier que Jesús me libró del mal, a gran precio Él me compró. Gloria a Dios por el don celestial. Ese encuentro con Jesús nunca lo podré olvidar, por sentirme tan feliz, jamás lo podré abandonar. Amén. Qué hermoso. Pues le damos a dar paso al hermano Carlitos. Muy buenas tardes a todos mis hermanitos. El día de hoy vamos a empezar leyendo en Romanos 3:1-17. Romanos 1:17. Gracias, Yari. Romanos 1:17. Nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, vamos a cerrar los ojitos y a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos llegar para escucharte, Dios eterno. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que todo lo que tú nos quieras decir hoy se nos quede grabado, Padre Celestial. Habla a cada uno de nuestras vidas. Gracias por tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos un poquito a entenderle mejor este versículo. Nos dice, porque en el Evangelio, ¿verdad? Y desde aquí ya hay una palabra que merece explicación. ¿Cuál es el Evangelio o cuál es la justicia de Dios? El Evangelio, pues simplemente es que Cristo vino, se encarnó hecho Dios, Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para salvarnos, para nosotros creer en Él, que Él murió y resucitó. Y el simple hecho, que no es simple, sino algo extraordinario, el creer en Él, nos va a dar la justicia de Dios. Creer en el Evangelio, creer en que Cristo vino por nosotros, siendo santo, se entregó por nosotros pecadores, murió y resucitó. Al nosotros creer eso,
la justicia de Dios viene para nuestras vidas. Dice que esa justicia de Dios se revela, es revelada por fe. Entonces, desde aquí viene algo interesante, empieza a decir. Se nos revela a nosotros por fe el creer que Cristo murió y todo esto. Y para fe dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, vemos que ¿quiénes llegan a ser justos? Los que llegan a confiar en Jesucristo, ¿verdad? A confiar en Él. Por la fe vivirá. Por creer en Jesucristo va a haber una recompensa más allá. Entonces, yo sé que está un poco complicado esto de entenderle, pero ya le vamos a desglosar un poquito más adelante. Pero, ¿a dónde quiero ir con esto? ¿Por qué? Miren, porque lo más importante de las cosas de Dios es la fe, ¿verdad? Es lo más importante. Pero a menudo fallamos en entender la fe. Vemos que aquí está hablando de que nos está diciendo, se revela por fe, para fe, y el justo vivirá por fe. Ya la fe está cada rato repitiendo. ¿Pero qué es la fe? Pues estoy seguro que cada uno de nosotros hemos escuchado y hemos leído este versículo que nos habla muy claro acerca de la fe. Y a veces necesitamos recordar qué significa esta fe que tenemos en nuestro Dios. Vamos a hablar de esto en Hebreos 11:1. Es muy claro acerca de la fe, de cuál es el significado de la fe. Hebreos 11:1 nos habla de eso. Y aquí nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que una fe, una verdadera fe, es una certeza, es una convicción de algo que no se ve. Ahora, aquí lo que está diciendo muy claro es que la fe es tener la seguridad en algo que no podemos ver, en algo que no entendemos. Pero vamos a ver más adelante que no se trata simplemente de tener fe por tener fe, sino de tener fe en qué tengo fe. Porque todos tienen fe en algo, pero ese no es el punto. El punto es tener esa convicción y esa certeza en Jesús. Entonces, desde ahí partemos y para entender qué no es la fe, vamos a ver el primer punto, lo que no es la fe, para que no nos olvidemos lo que no es la fe. Dice aquí un asentimiento mental, y yo no entendía muy bien esa palabra de asentimiento, pero vamos a ver. Vamos a Santiago 2:19. Lo que no es la fe, para que no nos olvidemos de lo que no es la fe. Santiago 2:19. Muy bien, nos dice, Santiago, nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, vemos que aquí es el tener, aquí está hablando de alguien que cree en Dios, por así decirlo, pero dice que también los demonios creen y tiemblan, dice. Entonces, a lo que está diciendo un asentamiento mental de lo que no es la fe, es cuando aceptamos algo, pero sin obedecer. Y este ejemplo me pareció perfecto. Miren, ahí está una silla, ¿no es cierto? Y yo creo que esa silla es una silla fuerte, me puede soportar, es muy fuerte, es bien hecha esa silla, pero no me voy a sentar. Entonces eso no es fe. Una fe es cuando yo sé que la silla está bien, es bien hecha, tiene sus 4 patas, entonces voy y me siento. Entonces eso es lo mismo en las cosas de Dios.
Una verdadera fe no es simplemente el aceptar, bueno, sí, existe un Dios, sí, conozco un Dios, pero no me voy a sentar. Ahí está el Dios, ahí están las cosas, pero no me voy a sentar. Eso no es fe. La verdadera fe es ir y sentarnos en la silla, sabiendo que Dios nos va a sostener y no nos va a permitir caer. Entonces, algo para pensar es que nosotros podemos creer toda la Biblia, todas las doctrinas, toda la palabra de Dios y todavía estar perdidos, porque no nos sentamos en Dios, por así decirlo. Hay una gran diferencia entre lo que conocemos y lo que obedecemos. Entonces vimos que aquí dice que si tú crees, está bien que creas, pero hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué está diciendo? Los demonios creen, pero no obedecen. Entonces ahí va donde nosotros la fe. La fe es ir a donde Jesús, ir sentarnos donde Él, tener esa convicción y esa certeza en Él. Vamos a ver también Santiago, nos habla acerca de lo que es la fe, ¿no? Santiago 2:17 nos dice, ahí al ladito, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Aquí vemos que nos está diciendo, la fe, ¿cuál es, por así decirnos, la obra? Pues creer, por así decirlo, ¿verdad? El ir y sentarnos, por así decirlo. Entonces, una fe no es simplemente conocer. Todos conocen, todos por ahí, algo saben, pero mientras nosotros no decidamos completamente, con seguridad, ir a sentarnos donde Jesús nos manda, pues estamos siendo igual que esos demonios, creyendo, pero hasta ahí nomás. Y este versículo nos va en Marcos 12, nos va a hablar y nos explica muy bonito de lo que les estoy hablando para que me entiendan un poquito mejor. Marcos 12:28. Vamos a leer Marcos 12:28. Vamos, Marcos 12:28. Muy bien. Dice, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué está sucediendo aquí? Alguien le está preguntando a Jesús, a ver, él dice que sabe, a ver, dime cuál es el mandamiento. Y Jesús le responde, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sigue hablando Jesús, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús sigue explicándolo. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús ya respondió a las preguntas. Y aquí va a responder esta persona, el fariseo. El escriba, perdón. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos estos holocaustos y sacrificios. Entonces hasta aquí él está repitiendo lo que Jesús había dicho. Pero miren esta parte que le responde Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Miren esta parte aquí. No estás lejos del reino de Dios. Esta persona también sabía todo. Y Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios, pero igual está lejos. Entonces, no es suficiente el saber. Podemos estar cerquita del reino, pero no estamos en el reino de Dios. Y ese es el punto aquí. Entonces, a donde quiero ir con todo esto es que nosotros podemos conocer muchas de las cosas de Dios. Es más, toda la Biblia podemos conocerla.
Pero en el momento en el que nosotros decidamos ir, vamos a estar en el reino. Y no vamos a estar de cierta manera como esta persona. Que Jesús le dice, no estás lejos del reino, pero aún así no está en el reino, ¿sí me entienden? Muy bien, entonces, el primer punto es que lo que no es la fe es el simplemente creer y no obedecer. Eso no es fe. ¿Qué más no es la fe? La fe tampoco es una locura. Vamos a Mateo 4. Mateo 4 del 5 al 7. Y aquí Satanás le estaba tentando a Jesús, ¿verdad? Nos dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la fe tampoco es una locura. Voy a botarme del tercer piso, yo tengo fe que Dios me va a salvar. Tampoco funciona así. Ir por ahí simplemente a la locura, a nuestra forma de creer. La verdadera fe no es un salto a la oscuridad. La verdadera fe está basada en los hechos de la Biblia, en Jesús, en lo que Él nos enseña. Una verdadera fe es, bueno, voy a obedecer de cierta manera lo que Él me dice y ya, pero no simplemente tirarme al hueco y a ver si es que alguien me sostiene. No es un salto al vacío, más bien es un salto sobre este libro, por así decirlo, y actuar sobre lo que nos dice la Biblia. Entonces, vamos un ratito a Tito. Vamos a ver qué nos dice Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de Tito 1:2, desde el principio de los siglos. Miren, la fe no es una locura y aquí nos dice la esperanza de la vida eterna. El creer en Jesucristo que nos va a dar una vida eterna no es una locura. Es algo que esperamos con seguridad, la vida eterna, ¿verdad? Dios que no miente, prometió desde mucho antes, dice aquí. Entonces, una de las cosas que es la fe, en primer lugar, creer en Cristo, no nos olvidemos de esto, pero una de las cosas que también es fe, es creer la palabra de Dios. Eso es muy astuto, creer lo que dice la palabra de Dios. A veces uno de los errores que tenemos es tener fe en lo que alguien nos dice, pero no en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice que la fe es algo seguro, la salvación es algo seguro, que Cristo murió es algo seguro. Eso es lo primerito. Pero el resto de cosas, porque por así decirlo, para tener fe en algo más, pues es creer plenamente en lo que está aquí. Y uno de los errores es que nosotros tenemos fe en algo aparte. Es que es un ejemplo, porque yo le voy a dar un ejemplo que se me vino a la mente ahorita. Yo me acuerdo que tenía un amiguito, tengo un amigo, a los que le conocen bien, le decimos Choclito. Y cuando estaba con mi amigo y siempre que nos íbamos a jugar fútbol, él siempre se ponía una camiseta y cuando se ponía esa camiseta ganábamos. Entonces yo digo, esa camiseta es la ganadora, hay que ponerse. Y no es así, la fe no es en eso, la fe no es en algo. Lo que yo tenía que confiar y tener fe, pues en que Cristo, de cierta manera, para que me entiendan el ejemplo. La fe no es en algo externo que no sea las cosas de Dios, que sea la palabra de Dios, que sea Jesucristo mismo. Entonces, la fe no es una locura, no es un salto a la locura, a ver si es que me sostienen, si es que sucede, no. La fe es algo seguro en lo que va a suceder, veamos o no veamos, pero va a suceder. Eso es la fe, la fe no es una locura. ¿Qué también no es la fe? La fe tampoco son sentimientos pasajeros, no son impulsos, que a menudo es lo que más tenemos nosotros, sentimientos. La fe no es simplemente un sentimiento pasajero que viene y va. Vamos a Hebreos 11:1 otra vez. Hebreos
Vamos a Hebreos 11:1 otra vez, regresamos ahí un ratito. Nos decía, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción. Entonces, miren, la fe no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque aquí dice que es algo que no vemos. Dice de lo que no se ve, algo que esperamos. Entonces, un sentimiento, de cierta manera, no puede ser fe porque ya estamos sintiendo y estamos viendo algo. La fe es creer plenamente en algo que no sentimos y que no vemos, por así decirlo. No sé si de cierta manera me estoy haciendo entender. Y aquí está una explicación. Muchos hoy en día queremos sentirnos salvos, es encontrar o buscar experiencias, pero esto no es fe, porque la fe no es algo que podemos tocar o percibir. Entonces, si nosotros estamos pensando que un sentimiento de paciencia, eso va a ser fe, no, porque aquí dice que es algo que no se ve y algo que se espera. Entonces es algo que no podemos tocar, que no podemos percibir aún. Entonces, una fe no es simplemente un sentimiento. El sentimiento viene después, y este es el ejemplo que lo vamos a ver en Hechos. Este nos va a explicar un poquito, porque yo no entendía muy bien esta parte, pero cuando leí esto me explicó mucho. En Hechos 8:35 nos va a hablar dónde ocupan los sentimientos, en qué parte van los sentimientos. Hechos 8:35 nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Dios. Vemos que aquí, ¿qué está sucediendo? A alguien le están anunciando que Cristo murió en la cruz, el evangelio, que Cristo quiere salvarlos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Un hecho, algo que ya pasó. En el 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Esto, aquí ya es la fe. Dice, bueno, aquí hay agua, yo voy a bautizarme, ¿no es cierto? Ya. En el 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el 38, mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y en el 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, ¿cuándo se puso él gozoso? Luego. Primero, al hablaron de Cristo, él lo aceptó por fe, y luego vino el sentimiento, la felicidad, el gozo. No vino primero el gozo y dijo: ay no, me siento feliz y voy a tener a Cristo porque estoy feliz. No, él conoció, entendió, aceptó con fe y luego confió, creyó en que ya tenía a Cristo, y aquí dice que al final se fue gozoso. Entonces, vemos que el sentimiento es luego de nosotros tener fe, no antes. A veces nosotros confundimos y queremos del sentimiento y sentir ese sentimiento, y creemos que ese sentimiento es tener esa fe en Cristo. Pero eso debe ser el resultado de confiar. El gozo de que habla aquí es del que nosotros debemos tener cuando todavía no vemos, cuando todavía no sentimos. Yo no siento nada, pero yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios y voy a ser feliz, voy a confiar en Cristo y voy a estar feliz. Entonces, la fe, vemos que no es simplemente un sentimiento pasajero. El sentimiento va después, porque ya creemos y confiamos en Cristo, pero antes no. Y uno más, la fe tampoco es, nos dice aquí, abrazar una creencia simplemente. Vamos un ratito a Juan 8:31. Juan 8:31 nos dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, permanecer en mis palabras para ser los discípulos de él. Entonces, nosotros, de cierta manera, no podemos decir que tenemos fe porque hemos escuchado. Aquí dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra. ¿Cuáles son las palabras de mí? Cree en mí. Yo te puedo ayudar, yo te puedo cambiar. Entonces, no podemos decir, yo tengo fe simplemente por estar en una iglesia tal vez, o por leer la Biblia, sino por permanecer en la palabra de él. ¿Cuál es la palabra de él? Pues cree en mí, serás salvo, ¿verdad? Entonces, el punto con que quiero ir con todos estos aspectos es que nosotros debemos tener muy claro lo que es la fe, porque la fe es lo más importante que tenemos. Esta fe es la única seguridad que tenemos en la vida. Y esa seguridad debe ser en Jesús. Entonces, no podemos ir por ahí teniendo fe en cualquier cosa, sino que Jesús es el que actúa en ciertas cosas, sí. Pero toda la fe, toda la confianza y la certeza está en Él, aunque no lo vemos, aunque no lo sentimos. Y ahorita vamos a explicar un poquito más la verdadera fe. La verdadera fe es creer la palabra de Dios. Esa es la fe. Y actuar como manda la palabra de Dios. Aquí mismo, otra vez regresemos a Hebreos 11, que Hebreos 11:1 otra vez nos decía, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, nosotros no hemos visto, no pudimos ver a Jesucristo en la cruz, no pudimos ver cuando hizo el mundo, no pudimos ver cuando abrió el mar. Hay muchas cosas que no vimos, pero eso lo creemos porque lo dice aquí. No hemos visto el cielo, no hemos visto la Nueva Jerusalén, pero creemos que Jesús nos va a llevar allá, ¿verdad? Entonces, la verdadera fe es creer, en primer lugar, en creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y en segundo, también una verdadera fe es actuar como nos manda Dios y confiar plenamente que nos va a bendecir. Ahora, no sabemos si en esta vida o en la otra, pero de que nos bendice, nos bendice. Eso es lo seguro. Aquí mismo en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, sin la fe, sin confiar plenamente en Él, no podemos agradarlo. Es necesario que nos acerquemos a Dios. ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que nos dejó aquí la forma, en un Dios lleno de amor que quiere ayudarnos? Si nosotros creemos en un Dios que está en todos los lados, que en todos los lados lo siente, todopoderoso, omnisciente, si nosotros creemos en ese Dios que está en cada rincón de nuestras vidas, pues no debe haber ningún problema para creer en lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? La verdadera fe es creer en Jesucristo en primer lugar. En creer que Él va a ser la herramienta fundamental en nuestra vida para ayudarnos. Esa es la verdadera fe. Creer en Jesucristo Dios, que Él nos va a ayudar, que en primer lugar que Él nos va a salvar, que es lo más importante, que nos va a salvar del infierno, del fuego eterno. Eso es lo primerito.
Y segundo, si es que nos va a salvar de una vida ilimitada, ¿cómo no nos va a querer salvar también aquí en este mundo, verdad? Si quiere bendecirnos en la otra vida, pues también va a querer aquí. Y aquí dice, en primer lugar, Santiago 2.19. Santiago 2.19. Nos va a hablar un poquito de esto. Santiago 2.19. Santiago 2.19. Aquí está una frase escrita que nos dice, la fe es creer la palabra de Dios y actuar de acuerdo con lo que ella nos enseña. Entonces, la fe es creer. Tú crees que Dios es uno, bien haces, ¿verdad? En el de más abajo, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, creer en Dios es una fe verdadera, pero también debemos actuar. Aquí dice que la fe sin obras es muerta. Pues, si yo no creo y no actúo en aceptar a Jesucristo como mi Salvador, pues no es suficiente. No es suficiente conocer que Cristo murió y ya, sino el actuar, el aceptarlo a Él en nuestras vidas. Y ese es el inicio, ¿verdad? Lo acepto a Él y ahí también cambio mi vida y le trato de demostrar a Dios que sí, que Él está en mí y que puedo cambiar y que puedo ser diferente y que puedo ayudar a los demás. Entonces, la primera cosa, la verdadera fe, es creer en Dios y actuar de acuerdo como Él nos manda. ¿Qué es actuar como Él? En primer lugar, aceptándolo a Él. Podemos hacer un montón de cosas buenas en nuestra vida, pero si en primer lugar no actuamos teniendo a Jesucristo en nuestras vidas, no va a servir de nada. Es más, no vamos a poder lograrlo. Segundo, la verdadera fe actúa según la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:7 nos habla de esto, que una verdadera fe actúa según la voluntad de Él. Santiago 2:17. Porque a menudo nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos. Ahí ya no va la fe. No estamos actuando según la voluntad de Dios. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Lo que está diciendo aquí es que la fe se demuestra por obedecer a Jesucristo. O sea, nosotros estamos demostrando que sí, es verdad. Tenemos esa fe, que tuvimos la primera fe de creer en Jesucristo. Porque nuestra manera de actuar y de vivir es la manera en la que estamos demostrando si es que tenemos o no tenemos a Cristo. Si nosotros actuamos según la voluntad de Dios, estamos demostrando que tenemos esa primera fe que es Jesucristo. Según cómo actuemos. Si nosotros actuamos según la voluntad de Dios, pues tenemos la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? En primer lugar, aceptar a Jesucristo. Lo primerito. Y luego, pues aceptar lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que siempre la Biblia nos dice? Pues que vayamos cambiando, ¿verdad? Que vayamos perfeccionándonos, que vayamos siendo diferentes. Entonces, actuar según la voluntad de Dios, esa es la verdadera fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Él y que le sigamos y que le obedezcamos, ¿verdad? El tercer punto, la verdadera fe es confiar, aunque no veamos, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios 5:7. Nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí va otra vez, la verdadera fe no depende de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo. Yo estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo lo que Dios me manda,
Él se encargará del resto. Él hará su parte. Yo estoy amándolo, estoy cumpliendo con Él. Qué bonito esto, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. Técnicamente, nosotros simplemente vemos a Jesús y Él nos guía. Eso es lo que está diciendo. La verdadera fe es perseverante. Vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y esta es la parte. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es justo? Los que han aceptado en Jesucristo. Los que Jesucristo les dio su justicia. Tienen completamente la confianza en las pruebas y en las dificultades. Confían en Jesús. En las dificultades no va a faltar esa fe. Esa es la verdadera fe. Si es que en las dificultades y en las pruebas se nos va, pues tal vez nunca lo tuvimos. Tal vez solo tuvimos un sentimiento, pero no tuvimos la verdadera fe. Y la verdadera fe, ¿qué más nos decía? No se trataba de tradiciones, ¿verdad? Vamos otra vez a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos de aquí que no simplemente es del decirlo, sino hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad otra vez? Aceptarlo a Él, ¿verdad? Y aceptar a Él, ¿qué quiere decir? Que si Él nos dice cambia, pues debemos cambiar. Si Él nos dice ama, pues debemos amar, ¿verdad? Entonces, la obediencia, si Él nos dice cree en mí y serás salvo, pues debemos creer en Él. Y si creemos en Él, ¿qué nos dice? Que quiero perfeccionarte. Entonces nos va a pulir, ¿verdad? Ahí va. Entonces, ¿por qué toda esta prédica acerca de la fe y acerca de la fe? Porque debemos de entender que debemos confiar plenamente en que tenemos a Jesucristo, en que lo aceptamos. Y si lo aceptamos, pues queremos cambiar porque Él nos dice que cambiemos. Queremos mejorar porque Él nos dice que cambiemos. La verdadera fe de Jesucristo es tener completa seguridad en su palabra. Él dice que me va a bendecir, no aquí, tal vez en la otra vida, pero estoy seguro. Estoy seguro que Él me salva. Estoy seguro que Él me quiere ayudar a cambiar. Estoy seguro que puedo. Imagínense, qué bonito. El saber que tendremos dentro de nosotros a Dios, al Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo nos va a hacer fuertes para poder cambiar. Que va a estar dentro de nosotros intentando y forzándonos a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer en ese Jesucristo que murió en la cruz, que no lo vemos, que se entregó por nosotros, que resucitó, y que ese Jesucristo, que lo aceptamos en nuestra vida, nos va a ayudar, no simplemente a la salvación, sino a mejorar esta vida también, a mejorar nuestra vida y a ser diferentes. Eso es lo maravilloso de la fe. Debe ser es nuestro estandarte, porque nuestra confianza está, como decía, bienaventurados los que creen sin ver, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros no hemos visto, pero lo creemos y confiamos en Él. Eso es lo maravilloso y la verdadera fe que Cristo quiere que tengamos en Él. Mis hermanitos, eso es lo que Cristo tenía hoy para nosotros, algo para pensar. Confiar, tener certeza, pero para tener esa certeza en las cosas de Él, ¿estoy actuando según la voluntad de Él? Algo para pensar.
Mis hermanitos, vamos a orar y cerremos los ojitos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por darnos la certeza, Dios eterno, en primer lugar, de que tú nos vas a salvar de las condenaciones. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos creer en ti, aceptarte y confiar plenamente en que tú serás nuestro Salvador. Y aún también muchas gracias porque confiamos en ti, en que nos vas a ayudar a seguir adelante y que tenemos esa posibilidad de cambiar y de ser mejor porque te tenemos a ti. Y porque si te tenemos a ti, pues Dios, podemos hacer un montón de cosas para tu gloria, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de los hermanos que tienen la fe puesta en ti, Dios eterno, y confiamos plenamente en que tú eres nuestro guía y nuestra ayuda, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, guíanos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, mis hermanitos, y están despedidos.